soltar la bestia y estábamos escuchando Inestabilidad, que se lo mandamos a Jorge, que está sintonizando la radio y le gusta tanto este tema. Y ahora se viene la columna de noticias con Ana Luz. Buen día para la audiencia de Esta Boca es Mía. Saludos a quienes están en el piso, allí en la radio también. Bueno, la primera noticia de la semana tiene que ver con el caso Tehuel de la Torre. El martes se cumplió un mes de su desaparición y se realizaron marchas en todo el país pidiendo por la aparición de este joven trans. Tehuel fue visto por última vez el día 11 de marzo cuando iba desde su casa en San Vicente a una entrevista laboral en Alejandro Korn. Lo que se sabe hasta ahora está muy bien explicado en una nota del sitio Presentes, escrita por Soledad Miserniuk, Victoria Rodríguez y Lucas Gutiérrez. Pueden entonces buscarla por internet y leer todas las actualizaciones del caso Tehuel de la Torre. Otra de las noticias de la semana es que se dieron a conocer los datos del Registro Nacional de Ataques y Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT y más y trans travesticidios sociales. Este informe fue elaborado con información extraída de medios gráficos y digitales desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año pasado, del año 2020. Da cuenta de 104 ataques contra personas LGBT y más y 13 crímenes de odio en ese año. Dice además que las situaciones de violencia, al contrario de lo que muchas veces pensamos, que se da al interior de la vivienda, no, se da más en la vía pública. Ese es el lugar de mayor desprotección, de mayor riesgo para estas personas. Y además el estudio explica que el concepto de travesticidios sociales es muy importante de incorporar en nuestro día a día, ese conjunto de exclusiones que se dan hacia esa comunidad. Un concepto que creemos es muy importante de poder ponerlo en palabras. Pueden leer este informe completo en el portal Unidiversidad. La tercera noticia de la semana, con perspectiva de género, es que se lanzó el Plan 2021-2022 de lucha contra la trata y la explotación de personas. Son 100 acciones concretas en materia de prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento institucional que anunció el Gobierno Nacional. ¿Qué contempla este plan? La realización de un estatuto especial de acceso a la vivienda, también el fortalecimiento de los planes de apoyo, la extensión de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos para cada víctima de acuerdo a su necesidad, la incorporación de las víctimas de trata laboral rural como sujetos de derecho. Comprende además la reparación a las víctimas mediante bienes incautados a las redes de trata, prevé capacitaciones y políticas de prevención en materia de tráfico de órganos y pretende avanzar con la tipificación de los delitos de compra y venta de bebés, niñas y adolescentes. Estas iniciativas fueron elaboradas de manera articulada con 44 organismos nacionales, provinciales, municipales de los 3 poderes del Estado. Y la última noticia es que en Mendoza se lanzó la campaña de sensibilización para la justicia mendocina, denominada Mi nombre y mi género te los digo yo. Es una campaña que llevan adelante el Colegio de Abogados de Mendoza, el INADI, la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza. Está destinada a personas que trabajan en la justicia provincial y su intención es sensibilizar en temas relacionados con géneros y diversidades a estas personas. La iniciativa se desarrollará durante todo el año y tendrá temáticas diferentes. Por supuesto que todo lo que sea capacitar y actualizar el sistema judicial de la provincia, del país, del mundo, lo celebramos y mucho. Hasta acá el recorte de noticias con perspectiva de géneros de la semana. Nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Invitades a escuchar esta tarde a las 14 por Radio Nacional Mendoza a Reunidas, otro programa radial feminista. Vamos a abordar el tema maternidad, no maternidad y por supuesto muchas
muchas más temáticas, siempre con perspectiva de género. Un abrazo para todos y que tengan una linda semana. Bueno, fue muy completa el resumen de noticias de la semana. Desde acá de Radio Cuyum seguimos pidiendo por la aparición de Tehuel. Algunas noticias son malas, otras son buenas, pero bueno, no sé qué opinan ustedes, chicas. Yo quería hacer como una pequeña aclaración. Primero, muchas gracias a las chicas de Reunidas Radio. Y segundo, también tener en cuenta que quizás casos como el de Tehuel o como está pasando ahora con Josefina, que si no conocen el caso de Josefina, es una chica que apareció muerta hace unos días en una situación de muerte dudosa, en la que no sabemos si fue... no sabemos, está tipificada como, bueno, hay una duda de que no se sabe si fue transfemicidio, si fue suicidio, qué sé yo, pero lo que quería decir es que estos casos se empiezan a volver emblemáticos porque estamos en una coyuntura, en un lugar histórico en el que nosotros, como personas trans, somos más visibles y empezamos a tener como una visibilización un poco más grande, pero que estas cosas, por más que no lleguen, que no trasciendan, todas las historias de las personas trans que desaparecen, que se van del pueblo y que nunca más su familia tiene noticias, etcétera, 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 están atravesadas por situaciones similares. O sea, como en realidad esto se vuelven casos enigmáticos y casos que hacen visible el problema, pero que no quiere decir que sean a las únicas personas trans a las que les pasa y que no sea de hecho la norma de lo que nos ha pasado históricamente a las personas trans. ¿Y la búsqueda? ¿Es la misma la búsqueda para una persona trans o para una persona cis? Yo creo que también ahí juegan un montón de conceptos que justamente la justicia tiene, que me parece que también parte de la noticia que compartieron las compañeras de Reunidas va en esa dirección. Digamos que la justicia tiene una perspectiva que no contempla realidades y contextos que tienen que ver con las situaciones de las personas trans, y es fundamental que empiecen a considerarse, porque quizás en términos de presupuesto o en términos de importancia o de relevancia se mide bajo una vara, digamos, que es un poco que es desconocida para la justicia en cuanto a las formas, a los mecanismos, digamos, que hay por los cuales las personas trans pueden llegar a desaparecer. Pasa mucho también en la comunidad de las travestis, que se pierden chicas también, pero chicas que están trabajando, digamos, en los servicios sexuales. Y bueno, es complejo, digamos, también que la justicia no sabe cómo buscarlos, así como tampoco sabe cómo desentramar y no es casual, digamos, que no sepa cómo desentramar también en situaciones de trata. Es una falta de sensibilidad por parte de la justicia deliberada. Claro. O sea, sí, que tiene que ver que responde a ciertos intereses, pero bueno, las formaciones me parece que es lo principal como para que se empiece también a buscar una forma y una metodología de buscar contemplando la realidad de las personas. Y también en ese sentido pensaba también en esto que pasó esta semana con respecto a la familia boliviana, que estaba también en una situación muy desigual con respecto a sus patrones. Y bueno, también la cantidad, ¿no? De esto de no solo las personas trans no están contempladas dentro de lo que es la trata o la complejidad de esas situaciones, sino que, bueno, hay muchísimas familias también en las zonas rurales en que también sufren trata con fines de explotación laboral. Y bueno, no sé, la justicia también, digo, ahí ya es una laguna con respecto a cómo accionar frente a esas cosas. Y bueno, me parece a mí que está a la vista y en buena hora que se siguen visibilizando y se sigue saliendo, digamos, como a hablar desde otros lados, que no sea como los lados que ya se conocen, y con la injusticia justamente que no responde a las necesidades, digamos, de la población. Totalmente. También creo que hay una discusión que se está dando en torno a esto, volviendo a tu pregunta, Ale, que pasó hace poco cuando se recordaban a los 30.000 desaparecidos y se hacía foco o énfasis en decir que son 30.400 para poner
en ese número una cifra que representara a todas las personas del colectivo LGBTI que habían desaparecido. Y digo, sí, claramente no es lo mismo buscar a todas las personas, pero bueno, creo que sí se está generando una conciencia sobre eso y bueno, ya están diciendo que desaparecemos, lo cual, o sea, es muy poco, es muy terrible, pero es un avance en comparación a lo que pasaba antes. Bueno, les dejamos pensando entonces. Esto fue el bloque de noticias. Ajá. Soy lo que soy. Somos los choros, los flights, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu fuera no te prendo vela. Baja y escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Internacionalista, Paquito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Internacionalista, anticolonialista, contradominación, antifascista. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Somos los cholos, los patis pelados. Somos los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos, los patis pelados. Somos los rotos, los chulos y quemados. Los chulos y quemados. Hola, yo soy Ela. Hola, yo soy Guada. Y esto es Transplaining, pero lo trajimos grabado. Solo lo queremos presentar. Hoy vamos a hablar de un tema urticante, de la salud. Y lo hemos titulado Salud Integral, así que nada, les dejamos con el audio. Hola, soy Ela. Hola, yo soy Guada. Y esto es Transplaining. Bueno, venimos a hacer esto porque ahora tenemos un micrófono nuevo. Nuestras vidas van mejorando, no mentira. Solo tenemos un micrófono nuevo. ¿A dónde están esos dólares? ¿Dónde están esas acciones? Que se abran las arcas del Banco Nacional. Que se abran A las desalambrar, arcas. a desalambrar el Radio Nacional para las trabas. Vamos. Bueno, acá en pandemia, No te toquemos ese adelantes a algo que ya sabemos que va a pasar, que todo
¿Por qué no fingimos? Porque además vamos a hablar de un tema muy relacionado. Bueno, activo el modo anacrónico. Hoy, Anacrónico. hoy nos olvidamos de la pandemia, pero vamos a hablar de... La salud. Vamos a empezar nuestro pequeño ciclo de charlitas sobre salud en general. Salud integral. Pero bueno, hoy vamos a hablar puntualmente sobre la salud integral. En Instagram hicimos una pequeña encuesta donde la gente contestó que sabe lo que es la salud integral, lo cual me parece estupendo. Hay peros. Voy a hablar desde mi experiencia. La primera vez que escuché el concepto de salud integral estaba referido a lo que es la ley contra las violencias hacia las mujeres y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué introduzco a esto? Porque dentro de lo que se empieza, o sea, como que empiezo yo a rozarme con todo ese tema de la salud integral, cuando empiezan a las personas que estaban a favor de la legalización de la interrupción del embarazo, empiezan a decir, bueno, la salud Las inmorales. las inmorales, las impúdicas, empiezan a decir, bueno, abortar está bien, porque no solo afecta de salud en términos físicos, sino que también afecta en términos de salud mental a las mujeres que no quieren seguir con el embarazo. A partir de ahí, pueden googlearlo, hay historia y todo, me parece como interesante. A partir de ahí se empieza como a usar el tema de salud integral para abordar distintas problemáticas que no solo tienen que ver con lo biológico y lo físico, sino que tienen que ver con lo social y el contexto. O que son problemáticas sociales que terminan cooptando, influyendo, ejerciendo presión sobre nuestros cuerpos y sobre las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos. Exactamente. Como bueno, el ejemplo más claro que es el que acaba de dar Guadalupe de la ley por la interrupción legal de voluntaria obligatoria de los bebés. Los bebés. Chau Pepe. Bueno, ahí es donde empezó yo Si a hay escuchar. fetos escuchando, tapenles los oídos. Perdón. Yo puedo decirlo porque voy a ser tía en unas semanas. Bueno. También es, creo que una apertura del término de la salud, que siempre se ve como algo biológico, como algo individual, como algo de lo que las mismas personas somos responsables, como bueno, si no tenés plata para consumir verduras, frutas, consumirlas de una manera y en una cantidad adecuada, y tu cuerpo se deteriora más rápido, es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. No compres pan, comprá verdurita. No es que estás teniendo un trabajo que te alcanza para comprar 2 paquetes de fideo, pagar la luz, para prender el único foco que tenés en tu casa. Y es que tenés sueldo y no tenés que alimentarte con los bolsones que te llega de la comida bueno, la mercadería, que lo agradecemos, todas nos alimentamos Todas nos pero alimentan. El bolsón nos salva. pero eso tiene como consecuencias en la salud que bueno, que trascienden la voluntad individual y que trascienden también las cuestiones físicas y biológicas. O sea, la salud es un problema social también. A eso vamos. Que se diga, que se diga. Bueno, y en esa línea me parece como que está bueno que se hace poco ese ejercicio de pensar cuál es el límite entre lo privado, lo íntimo y el tabú. ¿Por qué? Porque bueno, ahora trayendo todo este concepto de la salud integral, que me parece a mí que tiene que ver más con las personas trans y las travestis, poder pensar, bueno, ¿qué de todo eso tiene que ver con la salud pensada en cuerpos que no son solamente los que están tipificados en las leyes de la salud, ¿no? Como en el médico. Por ejemplo, personas que se quieren hacer la reasignación sexual, que quiere decir las operaciones genitales, personas que son intersex, personas que tienen problemas de consumo, por ejemplo, personas que viven con VIH,
Ahora, pensándolo en una población y en un colectivo concreto, que es la comunidad trans, sin estigmatizar, sin caer en el tabú, ¿cómo se habla de estos temas para también generar, para educar? Como una cuestión de doble filo para seguir estigmatizando. Como bueno, sí, vamos a hablar de ustedes, pero de sus problemitas. De sus cosas De eso puntuales. que no tiene nada que ver con que todo el armado de la sociedad esté preparado para las familias heterosexuales. Nada que ver con eso. Nada que ver, chicas. Son Otra ustedes. cosa. El otro día, sin ir más lejos, veía un video de Mauro Viale, que QEPD, que no al revés, que para descanse, y que la entrevista que le hace a Florencia de la B en 97. Bueno, un personaje muy amable, Que no hemos hablado. muy ameno. Me estoy acordando de otra cosa, pero. Bueno, ¿querés decir? ¿Querés que la diga? Sí. No hemos hablado del conflicto que tuvo por el nombre Flor de la B. Incluso antes de la ley de identidad de género, donde ella legalmente fue patoteada, fue instada a modificar su nombre por una persona que se llamaba igual que ella, por una persona cis, por una mujer cis que se llamaba Florencia de la Eso Vega. lo podemos Pero bueno, lo tiré acá, pero Lo podemos charlar en el tercer temporada, que es Echa la ley, echa la traba. bueno, perdón por este flash informativo al pasado. No. Poco Me parece una buena introducción al porque tema. claro, porque en ese momento, en esa entrevista, ella sigue siendo Florencia de la Vega, Claro. porque no es Flor de la B todavía. Bueno, Yo para salud, biología, 0, pero para para, espectáculo. para el chisme. Bueno, le hace la entrevista a Mauro Viale y Flor le dice, y le empieza a preguntar, ¿estás operada? ¿Qué tenés entre las piernas? Y casualmente, quiero decirlo, la semana pasada yo entreno vóley, como ya la audiencia sabe, y me fui a jugar al vóley con un amigo, con un compañero, que hemos como hablado y todo bien y no sé qué, y fuimos a jugar. Después nos fuimos a comer un panchito, tranqui, en la cual yo dije, bueno, vamos a hablar y vamos a empezar como a interactuar de forma madura. Cuestión de que el señor no sabía que yo era trans. Y me empezó a hacer literalmente las mismas preguntas. ¿Qué tenés entre las piernas? ¿Cuál era tu otro nombre? No sé qué. Yo a esta altura, como sabrán, ya tampoco voy a salir a cortar cabezas, pero también sé poner límites. Le empecé a decir, eso no te voy a responder, no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras le agarrabas las tetillas a una batería. No, mentira. Mientras que a él le pegaba los dedos, le sacaba una uña. Y me pareció gracioso eso de este señor. Y digo, en términos de salud, digo, hay un imaginario de para qué, cuáles solamente nuestras urgencias médicas a la hora de hablar. Que, por un lado, es verdad que siempre está eso de que, bueno, hablemos de las trans, hablemos de la salud de lo médico, hablamos de hormonas o de cirugía. Que me parece que es una buena puerta a la información, porque habilita, digamos, como a pensar el tema de las hormonas, que es lo que hemos hablado de los transplaining, el tema de las hormonas en todos los cuerpos, el tema de cómo está definido el sexo, si es por las hormonas, por las gónadas, por no sé qué, y cómo eso va influyendo y se van relacionando entre ellos, que es todo el mundo el tema de las hormonas, de las cirugías, de las operaciones, de las mujeres que tienen androginia, las mujeres que tienen no sé qué, los varones, bueno, etcétera. Pero digo, ahora, pensándolo en otros términos, cuando hablamos de salud integral en el colectivo trans travesti, ¿qué hablamos de salud integral? Hablamos, sabemos, decimos, las personas trans abortan, se sabe que abortan, saben que existen varones trans que tienen vagina y que pueden abortar, saben que existen mujeres Y trans que procrean. y que que procrean, son padres. y saben que hay mujeres trans que quieren procrear con sus parejas también.
No solo en términos de reproductivos, que la verdad que a mí no me interesa ese tema. Bueno, Todo lo de continuar con la especie humana, bueno, otro tema que vamos a ignorar. al cajón, Los fetitos con los oídos tapados. por favor. Les ponen Mozart. Nosotras no. Claramente nuestro público no son los fetos, chicos. Me perdonan los fetos que escuchan. ¿Qué otras cosas más hay? ¿Qué otras cosas más hay de las generaciones más grandes de las trans que están presentes? Bueno, me parece que eso, que hay mucho para cortar y hay mucho para empezar a romper el límite entre lo íntimo y lo privado y el tabú. Yo creo que hay una cosa que también es muy muy loca, que es y también muy con una impronta muy grande en general, que es que la gente tiene miedo de hacer preguntas íntimas, porque también no se nos enseña a hacer ese tipo de preguntas desde el respeto y desde no ser invasivo. Obviamente que todas las personas vamos a decir si queremos o no contar ciertas cosas, pero me parece que hay una información que tiene que ser socializada en cuanto, por ejemplo, a tratamientos de VIH, que tiene que ser visible a través de cosas, que no es ir con un cuchillo a decir, vos vivís con VIH, vos tenés sífilis, vos no sé qué. No es eso lo que estoy diciendo, muchachis, no se preocupen. Pero sí es que me parece que, bueno, cómo se habla del tabú, cómo se generan las conversaciones grupales, para que una persona se sienta cómoda y diga, levante la mano y diga, che, la verdad es que yo no estoy pudiendo tomar las pastillas del VIH. Fin, no hace falta que diga ni cuánto, ni cómo, ni dónde. Che, yo la verdad que hace como 3 días vengo escabeando todos los días porque tengo problemas. Bueno, ¿cómo se abordan esas cosas? ¿Quiénes las abordan? ¿A quién le relegamos eso? ¿Sabemos de nuestro entorno quién? ¿Qué preguntona que estoy, boluda? Ya fue. Esa es como un poco la introducción que quería hacer. Sí, para mí también es una cuestión que tiene que ver con algo que ha sido una constante en este diálogo que tenemos acá en el Transplaining, que es justamente cómo nosotros ya estamos afuera. Es como, bueno, esta loquita que ya todo el mundo sabe que es una loquita, que ya es rara, la alternativa, que siga contando, que se siga exotizando a ella misma y que pueda enunciar todo lo que nos pasa a nosotros, pero que no podemos decir porque vamos a perder nuestro lugar de normal. Porque no jodan, o sea, sabemos que hay un montón de gente que se hace la mojigata y les han pasado un montón de cosas y tienen un montón de rollos y no sé qué. Que ladilla, que no sé qué, que... Y fíjense, no estamos casados, somos heterosexuales, somos blancos, voy de vacaciones a Mar del Plata todos los fines de semana, todos los veranos, soy normal. No. Sí, totalmente se da eso, me parece muy... Eso de ser chivo expiatorio me pasó también justo con este muchacho, que me empezó a contar una historia a un niño que lo habían violado. No sé si me quiso contar que le había pasado a él, que sí, yo claramente ahí no empatizo, la verdad, y lo que le dije es, bueno, mira, la verdad es que a mí no me interesa, porque a mí no me pasó, fin de esta charla, digo, como para empezar también. Y este muchacho no era blanco ni nada, pero tiene, viste, ese pensamiento que es el que queremos romper en este Transplaining. Que es decir, bueno, está bien, pero no... Yo te digo, el voltaje de esa batería baja, estaba muy bajito. Si puedo hacer esa pregunta es porque no puedo. La lección de hoy es... Los fetos no escuchan Transplaining, primero. Protección al el área de protección al feto. Si los preguntontos siguen preguntonteando, la electricidad de la batería a la que los hemos enchufado está baja, hay que subirla un poquito para que se espabilen más rápido. Y la salud es un problema de las comunidades, es un problema el conjunto de personas que habitamos el planeta, como bueno, lo es esta gran situación en la que estamos, que es el COVID,
que pone de manifiesto que, bueno, sí, hay situaciones en las que la circulación de todas las personas va a favorecer o desfavorecer a otras. Imagínense vivir en ese mundo y encima agregarle el COVID. ¡Beso! Bien arriba. En un cuerpo equivocado, atrapada en piel de hombre y una mente de mujer. No eres normal, berreaban los demonios, le robaron la sonrisa innata de la niñez. Libre, sueña ser libre. Entre mofas y exclusión, quieres ser libre, del todo libre, y obedecer al corazón. Amale, amala, ignora toda religión que no te permita amar. Amale, amala, levanta la multicolor, viva la diversidad. Dura opresión que se esconde entre la burla, el desprecio y la ignorancia de un cerebro medieval. ¿Quién cojones eres tú para ingerir en vida ajena? A la mierda, reaccionario, siempre amé la libertad. Libre, sueña ser libre. Entre mofas y exclusión, quieres ser libre, del todo libre, y obedecer al corazón. Amale, amala, ignora toda religión que no te permita amar. Amale, amala, levanta la multicolor, viva la diversidad. No hables de revolución, no hables de fraternidad, si te vuelves a mofar de su sexualidad. ¿Qué tipo de rebelión tú pretendes ensalzar si te vuelves a olvidar de la libertad? Por la libertad es fundamental la diversidad. Por la libertad, por la libertad es fundamental la diversidad. Por la libertad, por la libertad es fundamental la diversidad. Por la libertad, por la libertad es fundamental la diversidad. Amale, amala, ignora toda religión que no te permita amar. Amale, amala, levanta la multicolor, viva la diversidad. El fluir de la historia está lleno de ejemplos de mujeres que desafiaron las expectativas y rompieron estereotipos, desde científicas hasta artistas, escritoras, deportistas, aventureras y activistas. Ellas son las mujeres que cambiaron el mundo. Soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y nuestras montañas son nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el proyecto Conga no las destruya. Dice Máxima Cuña, mujer campesina de Cajamarca, Perú.
Era el 2010, en Tragadero Grande, a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Norte de Perú, cuando Máxima vio que algo había cambiado. La estrecha vereda de tierra y piedras que cruzaba parte del predio que se había convertido en un camino amplio y llano. Su tío, quien se encargó de cuidar la hacienda en su ausencia, le explicó que fue obra de varios trabajadores de una minera que habían llegado con aplanadoras. Acuña, enfadada porque nadie le había pedido permiso para hacer obras en su terreno, se fue a reclamar a la oficina de Yanacocha, en las afueras de Cajamarca, la capital de la Sierra Norte. Pero el ingeniero que encontró allí le dijo que esas tierras no eran suyas, sino de la minera, y que los documentos de compra de la propiedad con fecha de 1994, que Acuña guarda como lo más preciado, no tenían valor. El consorcio planeaba explotar el oro en la zona durante 19 años y prometía emplear en ello a unas 10.000 personas. Sin embargo, para llevar a cabo la iniciativa, Yanacocha explicó que tendría que secar 4 lagunas y que construiría a cambio 4 reservorios, suficientes para abastecer a 40.000 personas que a día de hoy se surten de esa agua. Una de ellas era la Laguna Azul, situada justo enfrente de los terrenos de la familia Chaupe Acuña. Y ese es el motivo por el que los quieren expulsar de allí, denuncian los campesinos. En 2012, una movilización regional contra la minera se desencadenó en un enfrentamiento de civiles contra la policía y el ejército. Terminó con un saldo de 5 muertos. Ante eso, el 29 de noviembre de ese año, Yanacocha anunció la suspensión de las actividades del proyecto, aunque 2 años después, el 2014, tras varios intentos de desalojar a la familia de los terrenos, el consorcio los demandó por usurpación agravada. En 2014, Acuña fue elegida defensora del año por la Unión Latinoamericana de Mujeres. En abril del 2016 recibió el premio Goldman, el galardón ambiental más importante del mundo. Es el mismo reconocimiento que otorgaron en 2015 a la activista hondureña Berta Cáceres por liderar una campaña contra la represa Aguas Zarcas, a cargo de la más grande constructora de plantas hidroeléctricas. Cáceres fue asesinada 6 meses después de recibir el galardón, el 6 de marzo de ese año. Acuña se enfrenta desde 2011 a Yanacocha, el consorcio minero que posee la concesión para explotar el yacimiento acuífero más importante de Perú y de Latinoamérica. Yo no voy a callar, sé que vendrán a buscarme y me van a desaparecer, pero en el campo he nacido y en la tierra moriré, dice, marcando nuevamente el camino de las defensoras de la tierra.
patriarcal. Progreso, ¿cuál? Vamos en retroceso, lo legal no es lo mismo que lo justo. Acto al acto de creer, ver, no tener impacto. Acto al acto de vender, ser la fachada verde y la doble moral. Gritando presente y yo mudé de pie en piel como la serpiente. Reencarné en gente consciente, aunque nos arrebaten el bien común. Bienes que ya no son tan comunes, comunidades despojadas de sus bienes. ¿Quiénes? Gobiernos y empresarios, sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo a huyo, llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto, punto. Y no te quedes quieta, que la acción los aniquila. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Madereros, mineros, petroleros, monocultivo desmedido, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza se acercada, envenenada y explotada. Nuestra América Latina llora desangrada. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sabia ancestral, natural, con raíces en la selva y el nogal. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabiosa, sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje, rabiosa, fiera furiosa, con raíces naturales en los robles y nogales. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Furia, 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 furia ancestral. Semilla nativa. Unidas por el Arte es un emprendimiento donde reciclamos, creamos y pintamos macetas personalizadas, aritos, llaveros. Para ver más, podés encontrarnos en Facebook e Instagram como unidas.porel.arte. Esta boca es mía. Chuncanes es una palabra huarpe para la chunca, pantorrilla musculosa por caminar en los cerros. Chuncanes somos los habitantes de las zonas rurales en las provincias. Chuncanes se traduce eso soy, estos somos. Aprendimos la necesidad de nombrarnos para reivindicar nuestros derechos, nuestras luchas y nuestras identidades, para poder garantizar las condiciones materiales para leer y escribir. Chuncanes motoriza el foro de escritores, mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias de Mendoza. Un espacio abierto, antipatriarcal, federal y contrahegemónico. Somos Chuncanes. Penumbra sanguinis venite, Spiritus Shaitan venite, Oblivio crudelis venite. Vamos siguiéndola en la pura noche de terreno baldío, sus pelos ondula lento. Sé que algo terrible es el imán que nos empuja a un camino insoluto. Pese a las inmensas estrellas tengo el afán de unir puntos. Quiero terminar el suspenso. Llegamos a la casa de tablas en medio de los neumáticos. Abre la puerta del dintel semicircular y bajo la luz se ve caer en la sombra las curvas de sus huesos. Veo la pesada mano del cansancio llegar al picaporte. Viene a prometerme un movimiento de espasmo, un vaciamiento. Es su rímel sumergido sobre la sombra de sus piernas lo que invade. Aislado soy o estoy, y si solo pudiera despertar hacia la esperanza, abierta como un loto, ella puede extender la puerta oscura
una nueva habitación del desencuentro, pero yo ansío la paz, la paz, la paz, sin paredes. Travesía, de Úrsula O. Morales. A mis hermanas, las que no están más, las que mataron los giles, las que fueron a otros lares buscando nuevas oportunidades, las que el Estado abandonó, las que la red de trata explotó y sigue explotando, a las putas perseguidas por la yuta, a las que la terfeada que se cree impoluta les reprime los cuerpos como la iglesia, a las que fueron burladas, golpeadas y despreciadas, a las que tildan de enfermos, las que no tienen dinero para comer, las desaparecidas, las echadas de su casa por su familia, las que no encuentran trabajo, las discapacitadas y marginadas por este sistema de mierda, a las originarias y a las negras, a todes y a cada uno les digo, no se desesperen, tenemos un largo camino que recorrer. Una enorme travesía nos espera. Que sean las calles nuestras testigas de la lucha y las conquistas que dimos, damos y daremos. Por todos los derechos que nos fueron negados, aún resistimos. Somos chuncanes. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado desaparecido. Ahora vamos con la columna de educación sexual integral de la mano de Giselle Molina. Buen día, Ale, buen día a todos los oyentes de la radio. Espero que estén bien, que se encuentren bien de salud y tranquiles, que es complejo en esta situación pandémica que estamos atravesando nuevamente en la provincia. Con respecto a esta temática, les cuento que ayer viernes hicimos un vivo en el canal de Educación Sexual Integral-ESI de Instagram. Y en realidad fue una situación bastante espontánea. La intención era que pudiéramos charlar, quienes quisieran sumarse, sobre qué está pasando con la situación de clases presenciales o clases virtuales, que es lo que está en boca de todas las personas últimamente. Y esto lo traigo porque en realidad siento que muchas personas que no son parte de la comunidad educativa, y principalmente no son docentes, tienen una opinión bastante liviana con respecto a que las personas que no estamos asistiendo a la escuela estamos de vagos, de vagas, estamos panza arriba, como dijo un comunicador el año pasado, y la realidad es que estamos atravesando el sistema educativo en general, pero puntualmente las personas que asisten a la escuela, ¿sí?, quienes están con las patas en el barro, como así decirlo, atravesando un estrés bastante complejo, porque por un lado tenemos que cumplir un montón de normativas y de situaciones que en el caso de que no salieran bien, corre el riesgo nuestra salud, la salud de nuestros compañeros, la salud de nuestros estudiantes, aislar burbujas todo el tiempo, estar atentos de que no se compartan merienda, barbijo, bueno, el caos que está haciendo
estar dentro del propio aula, compartir una semi-virtualidad, ¿sí? Estas aulas que están frente al aula y que también tienen que estar con las personas que no están asistiendo porque tienen riesgo de salud, o las familias que han decidido no enviar a sus hijos a la escuela. Estamos atravesando, creo que los profesionales de la educación, una situación bastante compleja, y también creo que no se nos está respetando nada. Esto que tiene que ver con la educación sexual integral, que era lo que charlamos el día de ayer viernes, tiene que ver en que si hablamos en los ejes de la educación sexual integral, uno de ellos es atravesar toda nuestra práctica docente a través del derecho y el reconocimiento de nuestros derechos, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestros derechos como profesionales? ¿Qué pasa con nuestro derecho como estudiante? ¿Qué pasa con nuestros derechos como familia? ¿A qué se le está priorizando? ¿En qué juego político estamos cayendo? ¿Sí? Realmente, insisto, hay un estrés generalizado donde tampoco creo que aporte de manera significativa a este proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje, donde una persona sale a decir una cosa y la otra sale a decir lo contrario, pero solo en palabras. En la práctica nos siguen castigando, nos siguen descontando el ítem aula, nos siguen sancionando por hacer alguna protesta. Entonces hay un montón de cuestiones que podemos analizar desde la educación sexual integral, que es la columna que nos convoca en este momento, pero en general analizarlo desde la propia práctica docente. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento empezó a ocurrir que ir a trabajar nos iba a costar la vida? O sea, cuando hemos estudiado en nuestras carreras, cuando hemos hecho una formación pedagógica, cuando hemos hecho un profesorado, una formación para poder estar frente a un aula, jamás nos hubiesen ocurrido o nos hubiesen informado que ir a trabajar corría riesgo de nuestra vida. Y no solo la nuestra, sino que ponemos en riesgo la vida de las personas que están en la escuela. Entonces, ¿hasta qué momento esto va a seguir pasando? Se están muriendo nuestros compañeros, se están muriendo, literal. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se priorice o se ponga un freno a estas pseudo clases presenciales que no están pasando porque las burbujas prácticamente viven aisladas, porque cuando no hay un docente aislado hay un estudiante aislado? Entonces entra en crisis la escuela, entra en crisis el aula. No sé, no le encuentro, intento reflexionar a medida que también voy pronunciando estas palabras, cuál es el sentido de asistir así a las instituciones escolares y poner en riesgo algo fundamental que es nuestra propia vida. Obviamente que el derecho a la educación es un derecho humano, lo defendemos desde este espacio, desde la radio y desde nuestra propia práctica. Pero para tener educación tenemos que tener salud, y para tener salud tenemos que tener vida, básicamente. En el vivo de ayer charlamos con personas de Río Negro, de La Rioja, de Mendoza y de Buenos Aires, que está el vivo guardado, lo pueden encontrar también en la página para escuchar los testimonios de las personas que se animaron a salir en este vivo espontáneo que les mencionaba al comienzo. Y básicamente la situación es la misma para todos. Nadie va a elegir la virtualidad por sobre la presencial en un contexto común, en un contexto que no estemos en crisis, en un contexto que no haya una emergencia sanitaria. Insisto, estudiamos y nos formamos para estar frente al aula, que nuestro cuerpo esté en el mismo espacio que habitan el cuerpo de otras personas, como lo son nuestros compañeros o nuestros estudiantes, pero que en este momento pandémico, en este momento de crisis y de desgaste emocional que estamos viviendo en general, porque esto es una crisis y un desgaste totalmente generalizado, no solamente las personas que habitan las escuelas, vamos a preferir parar unos días, seguir con las clases virtuales en la medida de lo posible, porque sabemos que eso también conlleva
que nuestros estudiantes tengan acceso a la información y a las nuevas tecnologías, que en muchos lugares no sucede, que en las escuelas donde trabajamos difiere mucho en cuanto al contexto barrial, el contexto socioeconómico de las familias que asisten, y que no en todas las escuelas hay posibilidades de garantizar una educación virtual, porque básicamente no tienen, algunas situaciones en algunas escuelas no tienen ni celulares, ¿sí? Muchísimo menos internet, datos y todo lo que eso conlleva. Pero durante el año pasado, quienes trabajamos en estos contextos hemos hecho un esfuerzo enorme para que podamos acompañar y continuar esas trayectorias escolares, esas trayectorias educativas de la mejor manera posible. Estamos, una compañera profesora que yo quiero mucho y admiro mucho, decía justamente esta semana que no estamos como el año pasado, que tenemos herramientas que a los ponchazos las adquirimos porque nos encontró muy de golpes. Entonces, ¿cuál es el afán de sostener una presencialidad que está poniendo en riesgo nuestras propias vidas? Y bueno, en realidad yo creo que todas las personas tienen una opinión bastante diversa, pero también entiendo que no se nos está dando voz a las personas propias que habitan las escuelas, docentes, celadores, estudiantes, directivos, secretarias, en los medios de comunicación. En los medios de comunicación salen a hablar, entre comillas, gente que sabe, ¿sí? Pero que sabe y que jamás pisó una escuela, o que hace muchísimo tiempo no la pisa, o gente que no tiene idea, pero tiene una gran llegada al común de cualquier persona, porque tiene medios audiovisuales como canales de televisión, radios hegemónicas y demás. Entonces se maneja mucha información por estos medios de comunicación que transgiversa totalmente lo que está pasando en la escuela, porque cualquier vecino, vecina piensa que estamos todos vacunados, porque es lo que dicen los medios, y eso no es real. Los docentes de secundaria y las personas que habitan la escuela secundaria, nadie está vacunado, o hay muy poquito porcentaje, pero bueno, es lo que dicen los medios, y en función de eso, cómo manipulan la información y cómo manipulan según su color político también. Así que bueno, esto es como un reflejo de lo que estuvimos charlando ayer. Invitarles a pensar por ahí cómo llegamos a esto, cómo queremos seguir y qué esperamos, hasta cuándo, cuáles son los medios, que la verdad que no hay una respuesta, al menos yo no tengo una respuesta para eso, pero sí desde este espacio por ahí llamar a la reflexión, que sí, que nos tenemos que cuidar, que debemos hacerlo, pero que no creo que eso pase con el movimiento que tienen las escuelas abiertas en los transporte público y en todo lo que significa ir de una escuela a otra, los docentes taxis que tienen 4 o 5 escuelas en un día. Es complejo, realmente es muy complejo, y quiero que pensemos, que charlemos, que revisemos nuestro posicionamiento con respecto a esto, y que no solo pensemos en nuestra propia realidad, que por ahí puede ser ideal o no, sino que pensemos en la realidad y en la salud de las personas que nos rodean. Eso también es empatía, eso también es cuidado, eso también es respeto, y eso también es derecho. Y si hablamos de todas estas temáticas, estamos hablando de una educación sexual integral. Así que bueno, esa es la columna del día de hoy. Nos encontramos el próximo sábado, les abrazo fuerte y espero de corazón que estén muy bien. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres.
como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Esta boca es mía. Vos, ¿qué tenés para decir? Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad. En 1996, durante la segunda conferencia de Vía Campesina, se instituyó el Día Mundial de la Lucha Campesina como una forma de honrar la muerte de 19 trabajadoras sin tierra que murieron durante una masacre en Eldorado dos Cajaras de Brasil. Los campesinos y campesinas con su trabajo constituyen enormemente a proporcionar los alimentos que consumimos a nivel mundial. Sin embargo, se siguen enfrentando a diversos problemas tales como la pobreza, la falta de acceso a la educación y capacitación, condiciones de vida inadecuadas, falta de servicios básicos y expropiación de las tierras, entre otros. En vista de ello, existen muchas asociaciones, movimientos, organizaciones en todo el mundo. Campesinas y campesinos organizados de toda la provincia, trabajadoras y trabajadores rurales, pequeños agricultores, ganaderos, horticultores, horticultoras, viñateras, elaboradoras del vino artesanal, contratistas de viña, elaboradoras de productos artesanales y comunidades indígenas. Son parte de la lucha campesina en Mendoza. A continuación vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a una compañera nuestra de la Revolución de las Viejas, una de las viejas de la Revolución, que nos cuenta, ella pertenece a Copafes, que es la cooperativa de productores de la agricultura familiar, Gabriela Reta, y escuchamos cómo es la vida de una mujer trabajadora de la tierra. Desde Esta Boca es Mía nos comunicamos con Gabriela Reta de la cooperativa Copafes, cooperativa de productores de la agricultura familiar y la economía social, para conocer un poquito más de cerca esa tarea de trabajar la tierra. ¿Cuánto hace, Gabriela, que estás en esta actividad? Lo mío no es una tradición familiar, si bien por parte de mis suegros, ellos toda su vida fueron contratistas de viña hasta que se vinieron a la ciudad y mi suegro consiguió un trabajo en Corsemar. Yo por parte de mi familia no tengo esa tradición, pero con mi marido desde siempre nos interesó el trabajo, la alternativa laboral que podía significar el trabajo de la tierra. Entonces empezamos allá por el año 98 más o menos, alquilando tierra. Nosotros vivíamos en la ciudad, íbamos y veníamos con los niños muy chicos. Hicimos muchos intentos así, alquilando, en sociedad con algunos amigos que tenían finca, bueno, hasta que saltó la oportunidad hace 15 años en que pudimos comprar nuestra propia tierra. Así que ahí empezamos, bueno. Pero no es una tradición familiar, pero sí nos hemos relacionado siempre por parte de nuestras familias, por más que han sido muy urbanas, siempre ha habido algún pariente, algún tío abuelo, algún primo que ha estado relacionado con la tierra y con ellos siempre hemos tenido mucha empatía. Contame cómo están organizados hoy. Con respecto a cómo estamos organizados, nosotros siempre supimos que solos no se podía. No era una cosa que para un pequeño productor se pudiera salir solo adelante. Nosotros siempre decíamos, nadie se salva solo, todos nos salvamos en colectivo. Así que allá por el año 98, cuando todavía no éramos propietarios, empezamos con grupos de productores a organizarnos, principalmente en La Valle. Ahí éramos en ese momento productores, grupos de productores aislados, así, pequeños productores que nos empezamos a organizar hasta que nos
pudimos conformar como cooperativa. Ahí entre unos quedaron, otros fueron, vinieron, no todos los que estábamos en un principio quedamos en la cooperativa. Una cooperativa es una construcción que hay que tomarla como que es una empresa social, y no todos estaban en ese momento con la mirada puesta ahí, o faltó un poco de construcción para llegar a eso, pero quedamos muchos. Por suerte somos un grupo bastante grande de compañeros y de familias agricultoras familiares que quedamos en la cooperativa. A partir de ahí vimos que la organización pasaba por ahí. Nos organizamos de esa manera porque comercializar nuestros productos era muy difícil aisladamente. Siempre terminábamos cayendo en manos del intermediario. Entonces veíamos que juntos podíamos lograr un precio más justo para nuestros productos, pelear no solo el precio del producto ya final, sino en conjunto la compra de la semilla, la compra de los insumos, hasta la compra del gasoil era más fácil hacerla, para los tractores era más fácil hacerla en conjunto, la compra de maquinarias en conjunto para ir rotando por las distintas fincas para trabajar. Así que la forma organizativa que tenemos en este momento es esa, la cooperativa, y que nos ha permitido en este momento tener pasar más de la producción primaria que en ese momento todos teníamos. Hace unos pocos años solamente nos dedicamos a producir en fresco para la venta en chacra, no solo de productos de chacra, sino de frutas y hortalizas, bueno, todos los productos que da la tierra, sino empezamos a plantearnos la necesidad de agregarle valor a esos productos primarios que nosotros producíamos. De ahí surge la iniciativa de empezar a agregar en cada una de las unidades productivas familiares pequeñas fábricas para la elaboración de productos, que son principalmente tomate triturado y dulces y mermeladas. Contame cómo es el tema del acceso a la tierra para las mujeres, o principalmente. El acceso a la tierra es un tema bastante complicado, no solamente es difícil, no solo para las mujeres, el acceso a la tierra es difícil para todos los agricultores familiares. La mayoría de los agricultores familiares son arrendatarios de tierra, no son propietarios, o son contratistas en muy malas condiciones. Lo que tiene un agricultor familiar es que podemos tener diversidad de productos en muy pequeñas plantaciones, en muy pequeñas extensiones de tierra. Nosotros, por ejemplo, en una hectárea podemos tener plantar el tomate para la temporada, rotar el cultivo para cultivos de invierno. Entonces eso nos permite otro tipo de economía familiar que es muy distinto a las grandes extensiones y a las grandes plantaciones agroindustriales que hay en este momento en el país. Y el acceso a la tierra es muy difícil, pero más que nada es el acceso a la tierra con derecho a agua. En este momento que tenemos este gran problema que es el bien escaso que es el agua, en donde irrigación tiene por ahí muchos beneficios para las grandes extensiones de tierra, donde se pueden plantar, qué sé yo, por ejemplo en el Valle de Uco, que está el primo de Macri, que ha plantado cantidades de hectáreas de papa, y no ha tenido ningún inconveniente en acceder al agua para eso. Y una plantación que ni siquiera es un alimento saludable, porque va todo para ser procesado para los snacks estos que fabrican, que no es un alimento sano. Entonces el problema mayoritario es ese, el acceso a tierra con agua. Y con respecto a si tienen dificultades las mujeres, por lo general la mayoría de las unidades productivas familiares, de la agricultura familiar, es
una conformación familiar más monoparental, digamos, ¿no? Es muy difícil encontrar mujeres solas al frente de una chacra. Si bien el trabajo en una parcela está totalmente es totalmente igualitario, digamos, en las condiciones de trabajo, tanto del hombre como de la mujer. Trabajan los dos de la misma manera, con el mismo sacrificio y con las mismas exigencias que tiene la tierra, pero yo por lo menos no conozco casos en donde haya una mujer sola a cargo de una finca o de una chacra. Si lo ves, los casos que yo conozco así aislados son mujeres que son viudas de empresarios que por lo tanto han heredado grandes extensiones de tierra o grandes fincas o empresas ya montadas. Pero es muy difícil, por más que hay vos ves muchas mujeres que están muy al frente de todo lo que es las chacras, las cosechas, las plantaciones, pero no es que sean las propietarias exclusivas de esas fincas. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que encuentran? Y uno de los problemas grandes también es el tema de la salud, del acceso a la salud en cuanto a de la mayoría no solo de las mujeres, de la mayoría de las agricultores familiares. Por lo general no hay obra social. Todos tienen que terminar en este caso, por ejemplo, en el microhospital, en los hospitales públicos, donde es muy difícil conseguir un turno. Y el mayor indicador que nosotros vemos desde la cooperativa, que lo hemos visto, es que mujeres muy jóvenes, muy jóvenes, con muchos hijos, quiere decir que no hay una planificación familiar o no hay el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Vos ves mujeres jóvenes con muy mala salud bucal, por ejemplo, que es un indicador de que no solamente es una falta de atención en cuanto a su salud, sino a cuanto a su alimentación. Y no hay organismo público o estatal que atienda específicamente al sector en cuanto a salud. Si bien en un momento, en años atrás, estaba todo lo que es el monotributo para la agricultura familiar, no había, era muy difícil que este monotributista agricultor familiar pudiera acceder a una obra social. No tenía la posibilidad, porque la obra social a la que adherías no se hacía cargo, no te daba bolilla, era una pelea constante para que pudieras empadronarte en esa obra social, y cuando lo lograbas hacer no te querían atender. Y cuando hablamos de educación, ¿qué podemos decir? En cuanto a la educación es la básica que lográs. Nosotros tenemos, por suerte, desde la cooperativa una posibilidad de hacer digamos, el tema de la educación es otro tema también que por lo general la primaria es lo básico, muy poco la secundaria. Desde la cooperativa, por suerte, la mayoría de nuestros hijos han terminado el secundario y están en un nivel universitario, algunos, otros lo han terminado. Eso es la posibilidad que nos ha brindado la cooperativa, y los permanentes espacios de capacitación que nosotros también brindamos, tanto en las buenas prácticas agrícolas, en manipulación higiénica de los alimentos, en todo lo que sea el sistema cooperativo.
eso por lo menos es una parte de la cooperativa que es fundamental, que es la educación, es un eje de la cooperativa. Pero en la educación formal, digamos, cuesta mucho que la mayoría de los agricultores familiares logren la escolarización más allá de la primaria, y el secundario es difícil que lo terminen. ¿Vos creés que hay racismo en los ambientes así de familiares o en la sociedad? Hay racismo, hay xenofobia, está muy discriminada la colectividad boliviana, es muy discriminada en el sector, es muy discriminado en los ámbitos educativos, y eso es una pena, es una cosa muy triste que se ve permanentemente. Los colectivos están verdaderamente invisibilizados en cuanto a género. No, es algo que si existe no se visibiliza, no está, porque la situación de esta realidad de la agricultura tiene un componente machista muy, muy grande, por no decir machirulo. Entonces es muy difícil que si existen estas diversidades se manifiesten, y si se llegaran a manifestar son excluidas por lo general. Entonces es una situación bastante triste para aquellos chicos, sobre todo, que empiezan a explorar su sexualidad, que empiezan a manifestarse de alguna manera, y que el sector verdaderamente los excluye, porque no hay una posibilidad de manifestarse, sobre todo por los prejuicios que se manejan, porque no ha llegado a este sector la posibilidad de las discusiones sobre género, sobre diversidad, ni siquiera sobre violencia de género por ahí. Es una realidad bastante triste, porque hay muchas mujeres muy violentadas, con muchas no sé cómo explicarlo, pero sí, hay unas cuestiones muy, muy invisibilizadas en cuanto a estas posibilidades de manifestar una diferencia. Bueno, es mucho trabajo pendiente, y la verdad que queda muchísimo más por transformar, pero bueno, queríamos mostrar un poquito la realidad que se vive y que viven las mujeres en este día que se celebra la lucha campesina, y esta es la lucha de una mujer, Gabriela Reta, que pertenece a una cooperativa de productores de agricultura familiar y de economía social. Bueno, y para ir cerrando, mandamos un fuerte abrazo desde la radio al Hombrito, a la Feria del Hombrito de la Estanzuela, que también nos están escuchando, y bueno, que están en la feria, así que todos los sábados ferias en la Estanzuela. Es importante sostener con todos los cuidados estos espacios de la economía popular, que también como las personas que trabajan en la tierra siguen produciendo, y es necesario para vivir. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. ¿Y con qué tema nos vamos, Ela? Nos vamos a ir con Ilumíname por favor, de Chifladas Tango. Chau, chau. Chau, chau.